Buenas noches y bienvenidos un jueves más al Enfoque. Antes que nada, disculpen el retraso con el que emitimos hoy este programa, y es que, como saben, hoy es el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero y desde Televisión Melilla hemos emitido el documental que acaban ustedes de ver, pues para dar visibilidad al colectivo trans. Y ya entramos en materia. Hoy me acompañan sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil para analizar dos grandes asuntos, el de la frontera y el de la inmigración. Como también saben, mañana el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, viaja a Marruecos para reunirse en Rabat con su homólogo marroquí, para abordar, pues como ya también dijo el ministro la semana pasada, para hablar sobre la reapertura de las fronteras terrestres y marítimas, también pues para canalizar la operación Paso del Estrecho, entre otros grandes asuntos que creemos se abordarán en esa reunión que se mantendrá mañana. Pero antes de hablar de esto, vamos a introducir este asunto en el siguiente reportaje que vamos a ver. Con la nueva etapa que el Gobierno de España asegura haber iniciado en las relaciones bilaterales con Marruecos, uno de los primeros asuntos a resolver que acude a la cabeza de muchos melillenses es la reapertura de la frontera. Parece que coincide con una de las prioridades políticas. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación va a viajar este viernes a Rabat para poner en marcha la hoja de ruta que consolida esta nueva relación. En primer lugar, lo que vamos a hacer es garantizar un territorio seguro, con una frontera capaz de asegurar el cumplimiento del control de personas y de mercancías. Se ha formado, señorías, un grupo interministerial para plantear escenarios, opciones de reapertura de las fronteras, incluido un protocolo que defina el criterio de entrada en el territorio español y asegure el tráfico seguro y fluido. En segundo lugar, vamos a reforzar la movilización y el compromiso del Estado con Ceuta y con Melilla. Como saben, se están elaborando sendos planes especiales dentro del mandato que nos fija la Estrategia de Seguridad Nacional, con la participación de todas las instituciones, de todo el tejido asociativo de estas dos ciudades autónomas, y este plan, lógicamente, irá acompañado de recursos económicos nacionales y provenientes de los fondos europeos de recuperación de la Unión. El pasado 13 de marzo se cumplieron 2 años del cierre de la frontera entre España y Marruecos a causa de la pandemia de la COVID-19. Pero casi 2 años antes, el 31 de julio de 2018, el tránsito a través de los pasos fronterizos ya había cambiado drásticamente. Ese día el país vecino decidió cerrar sin previo aviso la aduana comercial, impidiendo el comercio transfronterizo que tradicionalmente se había desarrollado entre Melilla y sus inmediaciones marroquíes. Atrás quedaron las largas colas de camiones que desembarcaban en la ciudad para cruzar a Marruecos con su mercancía y viceversa. Y también imágenes como las que están viendo, el comúnmente denominado comercio atípico, en el que se empleaban en penosas condiciones miles de porteadores y porteadoras. Todos los agentes implicados parecen coincidir en que estas imágenes no se pueden repetir cuando se reabra la frontera al tráfico. El caos en el control fronterizo, las avalanchas o la inseguridad son algunos de los problemas que las autoridades pretenden resolver en esta nueva etapa, habilitando una frontera inteligente que permita un control exhaustivo y ordenado de todas las entradas y salidas. Algo sobre lo que los sindicatos policiales ya han advertido que generará disturbios de orden público durante las primeras semanas. Algunas voces, como la del Partido Popular, no entienden que no se haya aprovechado este periodo de 2 años de cierre fronterizo para acometer estas obras de modernización y estar listos para la reapertura. Lo que está claro, y así han insistido en ello tanto el presidente Sánchez como el ministro de Asuntos Exteriores, es que España tiende la mano a Marruecos para eliminar de su relación cualquier acción unilateral, lo que supedita a las reuniones de alto nivel que arrancan este viernes con el viaje de José Manuel Álvarez a Rabat, toda decisión que afecte a ambos, incluida la fecha y condiciones del restablecimiento de las comunicaciones terrestres. Ambos países han comunicado recientemente que prorrogarán distintas medidas anti-COVID que implican que el cierre se mantenga al menos hasta el 30 de abril. Y ahora sí vamos a dar paso a nuestros invitados de esta noche. Yamal Al-Lal, él es de la AUGC, Asociación Unificada de la Guardia Civil. Buenas noches, Yamal, y gracias por estar aquí. Enrique Travieso, de la UFP, Unión Federal de la Policía. Buenas noches, gracias. Guillermo Prada, de la APROGC, Asociación Pro Guardia Civil. Buenas noches, Guillermo, gracias.
y Jesús Ruiz, SUP, Sindicato Unificado de Policía. Buenas noches. Buenas noches, Fausia. Buenas noches a los cuatro y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues rompe el hielo Jesús y bueno, la gran pregunta es, estamos preparados. Está claro que el comercio atípico parece que va a desaparecer, de hecho ya estaba desapareciendo casi al final, antes del cierre de la frontera, pero ahora estamos preparados para recibir ese trasiego, esa entrada de personas, de vehículos por la frontera, si es que se produce esa apertura en breve. Rotundamente no estamos nada preparados. Tenemos una frontera ahora mismo que está abandonada desde hace ya 2 años, con inversiones que supuestamente dicen que se van a hacer en este año 2022, según las declaraciones que han hecho el Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado, pero de momento no se está viendo absolutamente nada. La frontera sí se abre dentro de un mes, es decir, dentro el día 1 de mayo, porque la restricción de cierre temporal es hasta el 30 de abril. Si se abre el día 1 de mayo vamos a tener un problema gravísimo, primero de infraestructura y de medios. Y sin saber qué es lo que se va a hablar mañana en Rabat del ministro de Asuntos Exteriores español con la parte marroquí, sin saber nada, mucho me temo que si se abre a partir del 1 de mayo va a ser una catástrofe en todos los sentidos, por la presión migratoria que vamos a sentir los puestos fronterizos, como la presión migratoria que se ha sentido durante estos últimos tiempos y últimamente en el salto masivo que hubo hace una semana y que sufrieron tanto los guardias civiles como los que son los que protegen los puestos, la frontera, y nosotros lo vamos a sentir en los puestos fronterizos. Nosotros no vemos ahora mismo una frontera abierta el 1 de mayo para recibir a esos cientos, miles de personas que pueden acercarse a la frontera a querer pasar. Guillermo. Bueno, nosotros creemos que efectivamente no estamos preparados. Ni se han puesto medios nuevos, ni se han dispuesto, ni se ha previsto que va a ocurrir otra vez con, por ejemplo, la gente que venga oculta en los vehículos, si se van a detectar, no se van a detectar, si han puesto medios para detectarlos o no, si se van a dejar de producir llamadas continuas a la delegada del Gobierno cada vez que hay una cola en un puesto fronterizo en Farjano, venía a hacer que cualquier ciudadano estima que es demasiado porque el compañero está haciendo su trabajo un poco más a fondo de lo que él cree que tiene que hacerlo, pues lo hace más a fondo, pues para buscar esas personas que están inmigrando ilegalmente o que están siendo víctimas de un delito contra los ciudadanos extranjeros porque los han metido a presión en un guardabarros o en un motor, bueno, pues no estamos preparados. En cuanto se abra la frontera va a suceder lo mismo. Ahora mismo el nivel de entradas es 0. El nivel de entradas en Melilla es por la valla y es de subsaharianos. No entran menores, no entran marroquíes. El tema de la documentación lo llevan los compañeros de Policía Nacional. Y nosotros desde la Guardia Civil lo hemos dicho, desde la Asociación por Guardia Civil lo hemos dicho muchas veces. Es imposible que un compañero de Policía Nacional pueda identificar plenamente a 400 personas a la hora. Es imposible que compruebe uno a uno esos pasaportes. Esos pasaportes se están usando para entrar y salir por muchas personas. El problema no es cuántas personas entran. El problema es estar seguro de que esa persona que entra va a salir y cuando sale, y que esa persona que lleva ese pasaporte salga, efectivamente. En fin. Jamal. Sí, bueno, desde la UGC, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, estamos en la misma sintonía de que ahora mismo los controles fronterizos no están capacitados ni las suficientes condiciones como para abrirlo ahora mismo. Primero, porque no hay un catálogo de puestos de trabajo actualizado a la actual situación que se nos presenta. Tampoco hay informes, tampoco hay instrucciones de cómo se tiene que abrir, cuáles son las medidas que se tienen que tomar, cuáles son las personas que pueden entrar, las que no pueden entrar, qué tipos de vehículos pueden entrar, qué tipo de vehículos no pueden entrar, por ejemplo. Tampoco existe ningún protocolo de actuación específico para los controles fronterizos. Por lo tanto, nosotros estamos en la misma sintonía, que hasta que no se den la suficiente garantía como para abrir, nosotros abogamos de que no se abra. Pero si se tiene que abrir, pues nosotros como profesionales estaremos allí los primeros para hacer nuestro trabajo. Jesús. Bueno, desde la UFP estamos plenamente de acuerdo con lo que han dicho los 3 anteriores compañeros y quizás por añadir algo más, que bueno, esta frontera siempre ha sido un caos, lo diga quien lo diga, siempre ha sido un caos, al menos desde nuestra vertiente de la UFP. No quisiéramos que siguiera siendo, pero nos tememos que va a seguir siendo. ¿Por qué? Pues por una serie de circunstancias. No se ha planificado
no se tiene una idea clara de lo que se quiere, al menos hasta ahora. A lo mejor nos sorprenden muy gratamente, pero a tenor de lo visto parece ser que no van a ir los tiros por ahí. ¿Qué fallaba muchísimo, mucho en la frontera antes? Amén de todo lo que se ha dicho y muchas cosas más. Fallaba la escasísima colaboración de la policía marroquí, cuando no interrumpía, lejos de ayudar. Me explico. Era muy fácil entender que cuando venían por la mañana estas personas, venían a cientos y a miles. Y era muy fácil entender que había que canalizarlas. Nunca se entendió, pero tampoco nadie colaboró para que eso fuera así. En la puerta de entrada había que llegar de uno a uno. La gente que está allí recibe de uno a uno. No lee de 2 ni de 3 pasaportes a la vez. Si es que ya es con uno en 8 horas leyendo pasaportes y termina hasta el gorro, imagínese lo que es encima con la presión, con todo lo demás. Pues esa labor que era de la policía marroquí se ha obviado siempre, pero nunca ha habido nadie que le dijera: ustedes tienen que colaborar para que esto exista un orden en todos los sentidos. Lo mismo ocurría con los bultos, que eso sabe mucho más la Guardia Civil y tal, y así sucesivamente. Entonces nos tememos, lo ponemos muy, ojalá hubiese, dijéramos, me equivocase de pleno, pero voy a creer que no, voy a creer que igual acierto, que el tema, dijéramos, se subsanara en todas aquellas circunstancias que he enumerado y las que han enumerado los compañeros. Basta con decir una cosa: nunca por ningún dirigente, ni político, ni dijéramos profesional, se han tenido hasta ahora en cuenta las recomendaciones que hemos dicho de frontera. Y oiga usted, de frontera sabemos nosotros, ¿vale? Eso es el tema. Y por pensar bien, no sé, ahora que se abre una nueva etapa y que han pasado 2 años, todo hemos aprendido, 2 años de cierre total de la frontera, y como decía, por pensar bien, no, a lo mejor ahora pues se va a firmar un protocolo de actuación en la frontera y la entrada van a ser más ordenada. Si fuera así, ¿sería posible la reapertura mañana, por ejemplo? Contando, una hipótesis. Contando con el catálogo de puestos de trabajo actualizado a los tiempos en los que estamos, posiblemente se tendrían que estudiar las propias instalaciones de los controles, que tampoco están adecuadas. Estamos hablando también de que tampoco se ha consultado a las asociaciones profesionales por parte de la Guardia Civil, y me imagino que por el Cuerpo Nacional de Policía, no sé si habrán hecho lo mismo, ¿no? En este caso, desde la propia Dirección General, deberían de tomar cartas en el asunto, comentar con los compañeros que trabajan allí y decirles cuáles son las necesidades que tienen. Lo que no se puede hacer ahora mismo es que, por ejemplo, en un control fronterizo como es el de Benianzar, esté todavía en unas condiciones no adecuadas. O sea, le faltan todavía muchas cositas por hacer, por ejemplo, como el edificio ese, el famoso edificio que llevamos ya 2 o 3 años escuchando de que se iba a construir, que tampoco está... Es un edificio multiuso que se va a ir en la zona de la entrada de peatones, es decir, la entrada a Melilla de peatones, que ahora mismo no está construido. Ese es el pensamiento, que se tiene que construir, pero ahora mismo eso han quitado todos los filtros documentales que había ahí. Por ahí entraban los porteadores normalmente, marroquíes y porteadores, y toda esa zona ahora mismo está hecha abajo y están ahí los materiales arrumbados en una esquina, y sí, cuando tengan que hacer algo, pero de momento no se va a hacer nada de eso. Nosotros tememos muy mucho que vamos a volver para atrás, no vamos a evolucionar. Lo ha dicho Enrique, la colaboración marroquí siempre ha sido nula. Además, ellos siempre han sido los que a nosotros nos han metido la presión, por ejemplo, con el contrabando, yo no voy a decir comercio típico, el contrabando, en las que, por culpa de las autoridades españolas y policiales, hemos sido colaboradores de ese contrabando, poniendo a unidades de intervención policial, controlando petates o bultos, con las imágenes tan lamentables que se han visto, y que nosotros, policías nacionales, tengamos que ayudar a eso. Eso tendría que acabarse. En frontera de Frajana, problemas con los motoristas a las 8 de la mañana, con las bicicletas que entraban bultos y bultos, y nosotros tendríamos que darle paso para que entraran todo ese tipo de mercancía que imposibilitaba el tránsito de las personas que querían ir a Marruecos, o de las marroquíes, que no teniendo nada que ver con el comercio típico contrabando, querían entrar a Melilla. Y eso se ha ido deteriorando de hace 10 años para acá. De 10 años para acá hasta que se cerró la frontera, y es verdad que se pusieron medidas ya en el año 2020
y el primer trimestre del año 2020 ya sabíamos nosotros que supuestamente el contrabando se iba a cortar por parte de la delegación del gobierno con unas medidas que se iban a tomar y poniendo muchos problemas para que se dejase de llegar el contrabando, pero llegó la pandemia y se cortó. Pero es que parece que no hemos aprendido. Creo que no hemos aprendido. Nosotros tememos muy mucho que con la falta de personal que tenemos ahora, que está haciendo labores, estamos hablando de la policía que está en puesto fronterizo, que ahora está haciendo labores de seguridad ciudadana, y la falta de medios, la dejadez que ha habido durante estos 2 años en la frontera de Beniansar, que nosotros pasamos por allí constantemente, y vuelvo a repetir, es una casa abandonada, donde la hierba ha crecido, los animales campan para su ancha, las palomas han hecho nido. Hay cagadas, verdaderas cagadas de palomas que caen dentro de las instalaciones. No hay servicios de limpieza a los compañeros por culpa de una mala gestión de la agencia tributaria, que es la que lleva la gestión de la limpieza de la aduana y con la que sigue teniendo un conflicto con una empresa de limpieza. Los compañeros no pueden utilizar los baños porque están sucios. Y esa situación, ahora parece ser que con las prisas, deprisa y corriendo, vamos a querer abrir el día 1 de mayo, pagándolo los policías, esa situación tan lamentable de falta de suciedad, de falta de medios y poner una frontera, como siempre hemos pedido, una frontera inteligente, pero no inteligente como se estaba diciendo hasta ahora, sino con los medios de verdad, de entrada con ordenadores, con datos biométricos, con la entrada-salida que se aprobó del año 2017, medios inteligentes, telemáticos, en la que el policía no tenga que ser el filtro documental, sino que sea la máquina y el policía ayude. 7 horas, 8 horas de trabajo, lo ha dicho, mirando durante 1 hora 500 pasaportes, no te da, es que es la vida, tú puedes controlar eso es imposible. Queremos volver para atrás por el ansia de abrir la frontera. Yo, por lo menos, desde el Sindicato Unificado de Policía, no queremos que la frontera se abra en estas condiciones, queremos que se abra en unas condiciones dignas para los policías, porque si los policías trabajan con dignidad y seguridad, el resto de la población va a ver esa seguridad. Sobre todo garantizar la seguridad de los compañeros que trabajan allí. Claro. Hemos visto vehículos kamikaze entrar a Melilla de una manera desastrosa, o sea, llevándose a compañeros por medio. Casi algún policía casi se lo llevan puesto en el parachoque. Pero bueno, tanto guardias civiles como policías han sufrido entrada a lo bestia por parte de vehículos y de personas. Por eso digo que no está preparado, por lo tanto yo entiendo que... Me viene a la memoria una circunstancia casi de risa. En el año 2018 solicitamos nosotros, dijéramos, por riesgos laborales, que se mirase el aire que había allí, porque temíamos que muchos compañeros estaban teniendo enfermedades muy sospechosas relacionadas con de tipo pulmonar y tal. Bueno, pues ¿sabe usted de dónde? Sí, efectivamente, hicieron caso, mandaron un autobús y lo metieron en el parque del centro, ¿sabe? Pero allí no fue nadie a medir el aire, porque los vehículos que traían es que no pasa ni uno la ITV, pero eso se lo digo yo ya directamente, porque se caen a pedazos. Eso también hay que regularlo, porque los agentes que están allí, sea Guardia Civil, sea Policía Nacional, se comen todos los humos en 8 horas. Y eso al final trae consigo, a la corta o a la larga o a la media, enfermedades de tipo profesional que no están reconocidas, dicho sea de paso. Bueno, que circulen por la ciudad también y a nosotros nos obligan tú vas con tu coche y tienes que pasar la ITV, tienes que tener una garantía para poder circular por la ciudad. Y luego ves esos coches que están en una humareda que dice, bueno... Y me consta que algún Guardia Civil ha intentado denunciarle y ha tenido hasta algún problemilla, ¿me explico? No sé qué. Nada, en la entradilla has dicho que hemos aprendido en estos 2 años lo que tiene que hacerse y lo que no. Yo añadiría que lo que hemos hecho ha sido darnos cuenta de lo que pasa cuando no están abiertos los puestos fronterizos y no tenemos esa masificación de personas por todos lados. Y hablando de los intereses profesionales de los guardias civiles, estoy pensando, por ejemplo, en los compañeros que trabajan en el puerto. O sea, la disminución de intrusiones en el puerto ha sido espectacular. Pero es que también lo ha sido el trabajo en la calle, con menores no acompañados, con todo tipo de personas que andan durmiendo por Melilla, que por la noche se van moviendo de un lado para otro sin control, un montón de peleas entre ellos, de agresiones, de lesiones, en fin. Nos hemos dado cuenta porque esto ha sido progresivo. En un montón de años hemos ido adaptándonos a esa situación ha ido empeorando, hasta que llegamos al final, que es que era insoportable. A nivel de seguridad ciudadana, es insoportable. Si pasásemos mañana a ese estado, sería un shock.
Lo que pasa es que antes ha sido muy progresivo. Si mañana se abren las fronteras y vuelven a estar la cola de Farjana, la cola de Beniassar, la cola de Barrio Chino, los botellazos en Barrio Chino, las agresiones a guardias civiles en todos los lados, el uso de la fuerza proporcional criticada por las ONGs, los menas y los no menas, los mayores y los menores entrando al puerto comercial, teniendo que sacarlos del puerto y ahora quién los coge, quién los lleva. Si eso sucede mañana, va a ser una catástrofe. Totalmente de acuerdo con lo que dice Guillermo. Es verdad que la seguridad ciudadana en Melilla ha mejorado mucho. Sí, pero ya no, sabes por qué ha mejorado. No, bueno, por la frontera. Por la frontera, pero que también se han ido para la península. Bueno, muchísima también, es verdad gente, que en este último, prácticamente finales de año, salieron muchos menores extranjeros no acompañados, los MENA y no MENA, con las salidas que estaban dando de la Dirección de Gobierno y autorizándoles para salir con las peticiones de asilo que se siguen haciendo. Ahora mismo los puestos fronterizos, es decir, el puesto fronterizo de Beniassar sigue haciendo la entrevista internacional por petición de asilo a cientos y cientos de ciudadanos marroquíes todos los días. Cientos y cientos que se han quedado en Melilla cuando cerraron la frontera. Estamos hablando de un grupo de 2.000 a 5.000 personas que se han quedado en Melilla cuando se cerró la frontera, que Marruecos no permitió que volvieran, permitió a los suyos, a los que le interesó, que hubo unos pasillos humanitarios. Eso ha sido una vergüenza internacional. Total, porque además eso fue, yo me acordaré de los pasillos humanitarios. Quedar varados aquí, ¿dónde están los derechos humanos? Totalmente. ¿Alguien los derechos habló? humanos, ¿Alguien dijo algo lo que crea la monarquía Nadie marroquí. se han callado de una manera civilina. Familias ha habido cortadas. Mucha gente Sí. varada, tirada, en una palabra. Totalmente. Entonces, lo que decía es que el problema que tenemos es que seguimos teniendo una actividad fronteriza, pero ahora dedicada a una protección internacional porque se ha permitido a ciudadanos marroquíes que pidan asilo y que está haciendo que, bueno, que muchos se vayan de aquí, menores incluidos, familias, trabajadores fronterizos que se quedaron aquí y han podido irse a la península porque se le permite el traslado. Todo depende después de que esas entrevistas de asilo, por motivos que no sean por huida de una guerra, pues se desestima la mayoría, ¿no? Después ya tendrán que volver, estas personas tendrán que volver a su país voluntariamente o tendrán que ser expulsados en aplicación de la ley de extranjería. Pero vuelvo a repetir, la frontera, 2 años parada, 2 años con la incidencia delincuencial muy a la baja, con un problema de inseguridad que es verdad que ahora no tenemos. Cuando se abra vamos a tener ese problema porque vamos a sentir esa presión otra vez, la vamos a sentir. Y con los medios que tenemos no seremos capaces de poder afrontarlo, ni con policía, ni con Guardia Civil, ni con nos manden 200 o 300 UIP o GRS aquí a Melilla de forma puntual o de forma permanente. Va a ser muy difícil. Pero aparte de eso, aparte de todo eso que has comentado, tenemos que tener en cuenta de que la actual pandemia ha trastocado todos los planos sociales de Melilla. Y si a eso le sumamos los casos que nos pueden venir de Marruecos, a ocupar las instalaciones hospitalarias y pedir asilo, pedir la asistencia. Claro, la ambulancia, la famosa ambulancia que pasaban todos los días de Nador a Melilla en dirección al hospital para que sean tratados, ¿no? Eso tampoco hay instrucciones sobre este tema, de cómo se tienen que hacer ese tipo de traslados, si es que se van a hacer, tampoco sabemos. Se tiene que ver el índice de natalidad. Melilla hasta el año 2019 era la ciudad española que más nacimientos tenía. Marroquíes, todos, marroquíes. Se aprovechaban, claro, se aprovechaban. ¿De qué se aprovechaban? De que tenía una ciudad que tenía servicios, cosa que en Marruecos y en su zona fronteriza lindante no lo tienen. Y es el miedo que, no es el miedo, es el problema que vamos a tener. La demanda actual de Melilla es mucho mayor que la que teníamos hace 2 años. La actual demanda de sanitaria de Melilla, estamos hablando de los casos COVID, los ingresos en UCI, los ingresos hospitalarios, son bastante numerosos en Melilla cuando hay alguna ola en Melilla, que también afecta al resto del territorio nacional, ¿no? Pero sobre todo, esperamos también lo que era el material, los escáneres para una especie de camiones que vienen con un escáner para detectar personas ocultas dentro de vehículos, que tampoco contamos con eso. Eso tampoco está ahora mismo aquí en Melilla, ni hay previsión de que vaya a venir ningún camión de estos, ¿no? O sea, es como un camión, pasar el coche por el medio y detectar los ocupantes que van en el vehículo, y si hay alguien oculto, pues se ve. Es como un escáner normal para ver... Para detectar. Claro. Nosotros, ¿dónde justificamos, dijéramos, el problema? De los primeros días que van, según nuestra apreciación, es presumible que vayan a ser caóticos. Pues muy sencillo, en que hace mucho tiempo, demasiado tiempo,
que el vínculo familiar que hay entre Marruecos y aquí, muchísima gente que tiene familia para allá, y también decir que es muy triste que haya gente fallecido, su padre, su madre, hermanos y gente, y no le hayan permitido, cuando hasta en las guerras existe, en plena guerra existe una posibilidad de irte, de marcharte, no ha habido un corredor, dígase así, para que estas familias en casos, dijéramos, especiales pudieran conectarse. ¿Qué va a pasar? Que los primeros días van a ser de locura. Es presumible totalmente. ¿Por qué? Porque yo quiero ver a mi padre que hace 2 años que no le veo, y es natural, y es muy normal. Pero es que la relación que ha habido entre los dos gobiernos ha sido la que ha sido, y no ha permitido ningún corredor ni de tipo humanitario, en el sentido, se han llevado tandas de 2x3, cada 2x3, pero muy concreta, y aquí se han quedado también mucha gente. Y ese es otro de los grandes problemas por los que esos primeros días van a tratar de ser caóticos. Ojalá me equivoque, vuelvo a repetir, pero que la apreciación está muy clara. Es decir, blanco y en botella normalmente es leche, normalmente. Pues sí. Volviendo al tema de los medios con los que cuenta la Guardia Civil. Ahora mismo son bastante menguados. Precisamente lo que no sé si se han hecho las comprobaciones, por ejemplo, de los detectores de latido que se ponían ahí en Benizar. No sabemos si funcionan, si hay disponibilidad de ellos. También lo que hablaba del camión escáner, del número suficiente de efectivo para desempeñar la labor que se pretende llevar a cabo en Benizar, porque no sabemos si realmente se van a abrir todos los carriles, parte de los carriles, cuál es el flujo migratorio, porque hasta hace poco hemos visto como la gente de la zona esta de Melilla, la parte marroquí, estaban intentando saltar la valla de Melilla, pues para encontrar una posibilidad dentro de Melilla sobre un futuro, claro, tener un trabajo o de hacerse o pedir asilo político, que eso es lo que está pasando. Claro, si es que lo que dice Yamal, precisamente es por eso por lo que venían la mayoría. El problema es que ahora mismo hemos tenido durante estos últimos años, 4 puestos fronterizos, el principal que es Beniansar y el resto que son Marihuari, Barrio Chino y Farjana. No sabemos si se van a abrir todos, no sabemos si se van a abrir 1, no sabemos si se van a abrir 2, no sabemos si a lo mejor el paso habilitado o el paso de la frontera de Beniansar será para vehículos o la frontera de Farjana será para peatones solo, porque también dependemos mucho de las instalaciones marroquí. La precariedad que tienen las instalaciones marroquí, independientemente del paso de Beniansar, que es el reconocido internacionalmente por el SEIG, Farjana no es un paso que esté habilitado para nada. Es un paso que antiguamente se utilizaba para ciudadanos españoles y marroquíes que iban a españoles de Melilla, que iban a la zona colindante con las playas de aquí, Cabo Tres Forcas, Sanmar, Tardí, pero no es un paso habilitado al uso para pasar personas y con instalaciones que tenga todo lo que tiene que llevar, lo que respecta a la identificación y el tema de sellado. Es que no sabemos absolutamente nada. Estamos ahora mismo, y eso lo digo con conocimiento de causa, que no lo saben ni las autoridades policiales que tenemos en esta jefatura, ¿vale? Entonces, de todo depende de lo que mañana, que no sé lo que va a pasar, se decida en esa reunión, que yo creo que esa reunión va a ser una primera encuentro de abrazos y de decir que todo va a ir muy bonito, pero hoy he leído en un medio de comunicación de que va a haber una comisión interministerial compuesta por asesores y diferentes ministros que estén involucrados dentro de lo que son los pasos fronterizos para poder abrir una frontera segura y ágil. Eso lo he leído en un medio de comunicación, pero que seguro que no van a contar con los representantes policiales y de los representantes de la Asociación de la Guardia Civil, que somos los que sabemos cómo va esto. Porque como siempre, aquí cuando se han hecho obras en frontera de Beniansar, o la última que se hizo en la frontera de Farjana, que era una casa de papel de los 3 cerditos, en la que vinieron técnicos aquí que nos pidieron, y con nuestros compañeros que tenían conocimiento del tema de seguridad, tornos y tal, cómo se tenía que hacer, no se nos hizo caso. Como siempre, viene un técnico de Madrid, te hace un garabato, te hace la línea, firma, esto es lo que va a salir, venga. Ni sabe lo que tiene que... No te piensan en la idiosincrasia de cómo se pasa por aquí, la aduana, los bultos, nada, un desastre. Y por eso nos tememos mucho que todo esto va a ser el comienzo de una gran relación, de una gran amistad que nunca se tiene que haber roto, pero en la que vamos a sufrir, los policías y los guardias civiles, vamos a sufrir todo esto. Porque Marruecos, al principio podrá entrar muy bien, pero después pasará y volverá otra vez a su ámbito de decir yo decido cuándo,
o no tiene que abrirse la frontera. Y con respecto al contrabando o al comercio atípico, ya se buscarán la vida los que quieren que ese flujo de personas que tiene que sacar mercancía que ahora no ha salido en 2 años, ya verás cómo van a haber comerciantes que colaborarán para que esa mercancía salga como sea. Seguro. Y como siempre metiendo a la Guardia Civil y a la Policía para controlar ese flujo migratorio, como ha dicho Guillermo, con las presiones de que tú estás mirando documentación y porque usted está parando mucho a la gente que viene que quiere entrar para buscarse la vida, te llaman por teléfono y el jefe de turno te dice tienes que dejar pasar con más agilidad porque estás parando la frontera y me lo ha dicho un comerciante tal o me lo ha dicho la delegación del gobierno. ¿Dónde está el criterio del policía que tiene conocimiento para saber quién pasa o no pasa? Claro. ¿Dónde está eso? Sería ridículo pensar que en una actuación como la que hemos visto, por ejemplo, hace poco en el WhatsApp, que nos lo han pasado a todos, esa Guardia Civil que tenía un enfrentamiento con un hombre armado, sería ridículo pensar que en ese momento le van a llamar por teléfono para decirle, oiga, intervenga usted de esta manera o de la otra. O sea, los que estamos ahí, los policías que están ahí, los guardias civiles que estamos ahí, somos los que tenemos que decidir si se cierra o se abre en ese momento, en un momento puntual, la frontera, porque vemos una avalancha, porque vemos peligrar la vida de los porteadores, porque vemos peligrar la integridad física de los propios policías, de personas de menores de edad que entran por barrios chinos, que salen, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento en que toda esa cuestión queda en manos de terceras personas que con un teléfono pueden llamar a la delegada o delegación de gobierno e influir en que se abra o se cierre o se deje, pues vamos todo fatal. Eso es prevaricación, Es más, para mí. Te voy a decir Eso es una cosa, prevaricación. en una ocasión, motivado por el tema de las porteadoras y porteadores, que daban una mala imagen y tal, recuerdo que a un cierto fenómeno que hubo aquí de jefe, le dijimos, sí, era un fenómeno, le dijimos, mire usted, una de las soluciones podía ser pues una cinta transportadora, sin malicia, sin maldad ninguna, ¿no?, en la cual pues, transportase, dijéramos, los bultos y a Marruecos que hagan lo que quieran. Dice, sí, hombre, voy a poner un helicóptero. Así nos contestó el hombre, pero se quedó tan tranquilo, cuidado, que se quedó tranquilísimo el tío. Es impresionante lo que ha habido aquí, impresionante. La frontera nunca ha funcionado, pero lo decía el PP, el PSOE, cuando estaba en el gobierno del PP. Pero ahora es al contrario. Eso es lo que prueba que nunca ha funcionado. Si nunca ha funcionado antes y nunca ha funcionado ahora, oiga, ustedes mismos están diciendo que no han funcionado. ¿Qué quiere que les diga? Yo en política no entro. Yo tampoco. Mejor no entrar. Prefiero hablar de partido de fútbol. Pues No, que sí. medios materiales en la frontera está claro que todavía queda mucho. Todavía queda, porque lo de la cámara esta de videovigilancia que decía la delegada. Sí, bueno, la que frontera sí inteligente esa funcionaba. que ya se puso a funcionar, y perdona, Fosía, si te he interrumpido, por si es por ahí por donde iba. La frontera inteligente, está mal llamada frontera inteligente, lo que se puso al principio, hace 2 años largos para atrás, fue un sistema de identificación facial de personas que estaban expulsadas del territorio nacional. Eso era una cámara que se ponía justo en la entrada de peatones, entrada de peatones de Marruecos, te identificaba por una cierta distancia, 10, 15, 20 metros, y con una base de datos que se metía en esos ordenadores, detectaba a esa persona y había un chivato que tenía poder en un teléfono, te daba una vibración o sonaba una alarma como si hubiera una fuga de gas o un incendio. Ese sistema empezaba a fallar más que una escopeta de feria, primero por las propias instalaciones telefónicas, es decir, no tenía fibra de cable, fibra óptica de alta velocidad, era fibra normal, analógica, y muchas veces la persona que tenía la prohibición de la entrada ya estaba en la Plaza España tomándose un café, porque funcionaba muy mal. Entonces, eso fue un comienzo de algo, pero ahora a lo que me refiero, y leyendo, porque ha salido publicado además en las diferentes preguntas que se le han hecho al ministro Marlaska en el Parlamento, de que se va a poner un sistema inteligente de entrada y salida como el que puede haber en un aeropuerto internacional, en Madrid, o en el aeropuerto de París, es decir, un sistema inteligente, pero son con máquinas que te identifican, y a la persona con ese pasaporte, unos datos biométricos que tiene metida esa máquina, los tiene cargados a niveles Schengen, y la que se identifica a esa persona y la que te puede decir si esa persona pues tiene alguna requisitoria, si tiene una expulsión. Pero eso es un sistema que se tiene que instalar, y ahora mismo para instalar eso todavía no está ni licitado.
supuestamente en este año 2022, según tengo entendido. Vamos por marzo. Y aquí no era funcional. Y aquí no va, el problema es que aquí no va a funcionar, porque esto es una frontera en la que el problema es la parte que viene, es decir, el ciudadano que viene de allí, sí, tiene su documentación, pero es un ciudadano que no va a entrar pues como nosotros quisiéramos que entrase para identificarse y que esas máquinas pudieran tener un sentido. Pasaporte arrugado, circunstancias de todo lo que conlleva ahí está, que va a ser muy difícil. A lo mejor se utilizará para personas transeúntes que sean, por ejemplo, o que tengan tarjeta de residencia, o documento de identidad, o pasaporte europeo. Pero para los miles y miles de personas que no esperamos que quieran entrar, que no sabemos los requisitos de entrada todavía, que ese es otro problema, y eso es una cosa que creemos nosotros. Yo no voy a decantarme por qué, si la excepcionalidad o no de Schengen, pero hay que decir una cosa, que si tú quieres que se controle la entrada y la salida, que todavía no se ha controlado nunca, tú tienes que poner unas condiciones. Como volvamos a 2 años atrás, en la que solamente entra la persona con un pasaporte porque dice que es donador, y ya sabemos cómo se consiguen esos pasaportes en la parte de allí, gente que viene de Fez, de Casablanca, de Rabat, de Ust, de Alucema, le pagan al funcionario de turno el dinero que le exija y ya tienes un pasaporte de donador y ya tienes la validez para entrar sin ningún otro requisito. Nos tememos lo peor, nos tenemos esa avalancha, claro que no la tenemos. Otra manera de hacer las cosas pues sería una apertura progresiva. O sea, es ir abriendo el control fronterizo y viendo hasta dónde podemos llegar, o sea, poquito a poco. Primero pueden pasar los nacionales o los que tengan tarjeta de residencia, contar con el personal suficiente para hacer ese tipo de labores, en vehículo, por ejemplo, que no pueda pasar, que no haya tránsito de vehículos, solamente de personas, e intentar ver hasta dónde podemos llegar. De esta manera se podría abrir una vía para que se pueda abrir y empezar a funcionar poquito a poco. Pero ya es lo que estamos diciendo, que hay que contar con las propias instalaciones, porque sabemos de hace ya bastante tiempo que los aspersores que había en el control, que la primera misión era en verano bajar la temperatura y en segundo lugar era para que el polvo de los humos baje, había unos aspersores que desprendían una gotilla de agua, una microgotilla, y lo que hacía ese agua era purificar un poquito el ambiente, que es lo que venía a decir Enrique. Esos aspersores que yo sepa, la última vez se tiraron años sin funcionar. No, eso ya no funciona. No, por eso digo, se atoraron todo. Pero me refiero por mal mantenimiento. Pero me refiero que incluso antes de cerrar, no había mantenimiento. Por eso digo que mucho dejaron antes de funcionar incluso mucho antes. Es que los montaron, cobraron y salieron corriendo y hasta luego. Pero no hay una licitación de mantenimiento. No hay mantenimiento. ¿Qué más me da que me pongas la frontera más inteligente del mundo? Si no se mantiene. Si no se mantiene. Pues si estamos si no hay una organización, si no hay un control de los medios que tienes ahí. Las barreras las pusieron y a los 4 días las habían reventado todas. A los de allá, que lo único que les dejan es poner piedras y hacer control. Vamos a ver, a mí me enseñaron ya en el colegio hace muchos años que el trayecto más corto entre 2 puntos es la línea recta. Yo no sé, hay gente que eso no lo interpreta así. Y curvas, y venga curvas, y requete curvas. Eso lo que hace es aminorar el tráfico y el fluido fronterizo. ¿Qué pasa? Que si hay un control, nosotros lo dijimos en una ocasión, debería de haber un controlador marroquí y un español, un coordinador, llámase lo que sea, un jefe, el que sea, allí, que sincronizadamente abrieran barreras, pasos controladamente. Y es posible. Claro que es posible. Además, eso se puede conectar a ordenador y todo lo demás y se ve según la afluencia peatonal y según la afluencia de vehículos y se controla. La frontera es de dos. La frontera es de dos. Tiene que ser colaboración de los dos. Pero es que el problema es que cuando la frontera solamente es de uno, es que es lo que estamos y es el uno, es el que impone cuando. Mira, de poco nos vale que aquí pongas una alfombra roja, pongo por ejemplo azul o amarilla, me da igual, y lo hagas todo maravillosamente, si allí te lo boicotean cuando quieran, claro, cuando les dé la gana. Claro. En cuanto cojan 4 piedras y 4 ladrillos, empiezan a hacer curvas para arriba y para abajo, con lo cual ya se fastidió todo. ¿Me entiendes? Por eso digo que la cuestión es ir mirando hasta qué punto o hasta qué situación es asumible la situación de apertura del control. Que yo ya le digo que lo veo muy difícil que en estas condiciones se pueda abrir, como está actualmente la frontera. Lo que hablábamos de los vehículos kamikaze, de momento no se ha tomado ninguna medida al respecto. O sea, mañana podemos tener
la apertura del control y al día siguiente un vehículo kamikaze. No se ha tomado ninguna medida, ninguna obra, ningún tipo de seguridad para que los por compañeros... Fajana, por ejemplo, que no reúne requisitos, por ejemplo. ni para... Me acuerdo yo que cuando pusieron los pivotes esos que al final lo utilizaba la gente para otras cosas y para intentar... Es que es de vergüenza, de verdad. Si es que no ha habido inversión en estos últimos 10 años, podemos decir. Las inversiones que han sido todas muy chapuceras, con muy bajo presupuesto y que no han hecho la función que tenían que hacer, de hacer una frontera segura y ágil, y en la que un policía esté cómodamente trabajando y no tenga que estar soportando esa presión migratoria que constantemente hemos tenido. Pero ya de entrada trabajan en un plano inclinado. Aparte. Ya de entrada trabajan en un plano inclinado. Eso es terrorífico, 8 horas en un plano inclinado. Para la espalda te terminas hecho polvo. Hay 8 horas ahí y leyendo pasaportes y venga pasaportes y tal. Primitivo, todo totalmente. Primitivo. Si dices eso, pues igual eres malo. Pues mira, lo vuelvo a decir, primitivo. Pues ahora mismo no sé si seremos malo o bueno. Muy primitivo. Pero sí es verdad que yo vuelvo a repetir, esta ciudad necesita una frontera, porque necesita, y se ha visto que en 2 años esta ciudad ha perdido calidad de vida, no calidad de vida, sino que ha perdido pues un poquito de vida en el sentido del trasiego, porque la frontera trae vida, sí es verdad que trae delincuencia, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, trae vida, y trae también el que ciudadanos de Melilla pues, pudieran desplazarse a Marruecos. Vínculo económico. Un vínculo económico, el poder disfrutar de las playas marroquíes también. Tenemos buenas playas en Melilla, pero también un fin de semana, como el que está en Málaga y que quiere irse a un pueblo que está a 30 kilómetros. Pues lo mismo estamos pasando eso. Y yo sé que la gente tiene mucha ganas que se abra la frontera. Y las personas que trabajan allí, que para nosotros nos reportan un beneficio, sí, pero si es es todo. también... Vamos a ver, si esto todo tiene que ser ese vínculo. Ojalá que todo el mundo fuera así, pero nos tememos que con las problemáticas que está pasando en Marruecos, que sabemos que lo están pasando muy mal. Si nosotros lo estamos pasando mal, allí lo están pasando peor, y eso se sabe, porque todo el mundo tiene relaciones con ciudadanos marroquíes y que conoce a familias que lo están pasando muy mal. Muchos nos tememos que cuando se abra la frontera vamos a tener una presión muy fuerte por querer entrar a Melilla. Y entonces, claro, ¿cómo controlamos esos miles y miles de personas que quieren entrar a Melilla sin ningún requisito, solamente con un pasaporte marroquí? Aparte, que cuando yo quiera ir, o un ciudadano melillense quiere ir a Marruecos, ellos sí nos ponen los peros en cada 2x3 para poder pasar. El pasaporte, la tarjeta aduanera, esa típica que cada 6 meses tenías que hacerte a la fuerza, con lo que conllevaba que había una pequeña mafia alrededor en la que se cobraba para que te pudieran hacer ese documento, cosa que nosotros los ciudadanos marroquíes no le pedíamos absolutamente nada, viendo los vehículos que entraban. Ese trato desigual que siempre ha habido de las autoridades marroquíes con los ciudadanos de melillenses, nosotros no se lo hemos dado a los ciudadanos marroquíes. Siempre ha sido al revés, es decir, ha sido un trato desigual, un trato de un poquito como denigrante de las autoridades marroquíes del puesto fronterizo a los ciudadanos de Melilla que querían pasar tranquilamente a Marruecos a dar una vuelta por la ciudad de Nador, porque estamos hablando de una provincia que tiene casi 300.000 habitantes y una de las más grandes de Marruecos. Y problemas y pegas para todo, independientemente de las colas que había todos los días. Si es que lo de las colas ya se veía venir 5 años atrás. Si es que las colas es que había comercio típico todos los días, de lunes a domingo. Es que no se cortaba. Es que no había un control por parte de la autoridad española de aquí de que los comercios no se podía vender. Estamos hablando, tú puedes comprar, como si en régimen de viajero, vale, tú puedes comprar una caja de leche si quieres, pero 10 cajas de leche, 20 cajas de leche o llevarte tabaco, eso claro, en Marruecos pues te cortaba y otra vez el problema, y venga las colas de coches y las colas de personas. Y ahora cada día se hacía más inviable. Problema añadido rápidamente, porque consiste en que todos los melillenses que tenían, dijéramos, posibilidad de ir a Marruecos y tenían dada la tarjeta de alta, ahora se van a encontrar en qué va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir con esa tarjeta? Tendrán que regularizarla, me refiero a la carta verde, todo lo demás, y va a producir un caos, un acercamiento al lugar de la gente que, bueno, que de alguna manera, a ver qué va a pasar con todo eso. Tienen los coches dados de alta allí, pero aquello se cerró unilateralmente, que nunca entendí por qué no hubo una protesta al respecto, por qué se hizo unilateralmente cuando la ley prevé que debe ser bilateralmente y así, en fin. Otro de los aspectos a los que se tiene que enfrentar Policía Nacional y Guardia Civil es a esa entrada irregular de inmigrantes. De hecho, los pasados días 2 y 3 de marzo nos enfrentamos a una de las entradas masivas más importantes,
con más de 800 inmigrantes subsaharianos que consiguieron acceder a la ciudad. Vamos a ver en el siguiente reportaje un resumen sobre este tema que lo introducimos y ahora regresamos. Hay un problema derivado del hecho fronterizo que no ha cesado durante el tiempo en el que los pasos terrestres entre España y Marruecos en las dos ciudades autónomas han permanecido cerrados: las entradas irregulares masivas de migrantes. De hecho, en el último año se han producido las dos entradas grupales más numerosas de la historia de Ceuta y de Melilla. La primera en Ceuta se registró el 17 de mayo de 2021, coincidiendo con el inicio de una nueva crisis diplomática entre España y Marruecos. Los ceutíes asistieron atónitos a la entrada de unas 10.000 personas que sorteaban sin impedimentos los límites fronterizos del país vecino para entrar en la ciudad. Nada había de habitual en aquello. Familias enteras y miles de jóvenes, todos nacionales marroquíes, llegaban a Ceuta justo un mes después de que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, entrase discretamente en España para hospitalizarse a petición de Argelia, algo que las autoridades marroquíes interpretaron como una voluntad de crear problemas por parte de España que socavaba la confianza y respeto mutuos. Melilla vivió en días posteriores sucesivos intentos por parte de grupos más reducidos para cuya disuasión llegó a desplegarse hasta ayuda del ejército en la valla. Así se fraguó la primera visita de Sánchez a Ceuta y a Melilla. 10 meses ha durado una tensión que, en palabras del presidente del gobierno, era insostenible para los intereses de ambos países y en la que se ha trabajado, asegura, ininterrumpida y discretamente desde el plano diplomático. Pero el cambio de rumbo también ha coincidido en el tiempo con la entrada más masiva que se recuerda, esta vez en Melilla. Los pasados días 2 y 3 de marzo rebasaban el perímetro en saltos consecutivos más de 800 personas de origen subsahariano. Saltos que dejaron muchos heridos entre los propios migrantes y entre los agentes de la Guardia Civil. Esto propició una nueva visita del ministro del Interior, que anunció la aceleración de las obras para terminar de cubrir todo el perímetro fronterizo con los peines invertidos que sustituyen a las concertinas y nuevos refuerzos temporales de plantilla para las fuerzas del orden. Pasada una semana, el 14 de marzo, Pedro Sánchez enviaba una carta oficial a Mohamed VI, cuyo contenido filtra Rabat a los 4 días, generando un huracán político en España. En ella, Sánchez dice considerar la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 para el Sáhara Occidental como la base más seria, creíble y realista para resolver el conflicto, algo que contentó al país vecino y que, según el gobierno, significa el final de la crisis diplomática y el inicio de una nueva era. Antes de explicarlo en el Congreso, como hizo ayer, y del viaje del ministro de Exteriores a Rabat mañana, Sánchez volvió a Melilla para anunciar que Marruecos y España retomaban una amistad que se ha comprometido a llevar a un nuevo nivel. Una situación, como decía al principio, a la que se tiene que enfrentar la Policía Nacional y la Guardia Civil, una situación bastante delicada porque estamos hablando de personas que vienen desesperadas o quieren acceder, aunque de manera ilegal, pero lo que quieren es buscar una vida mejor. ¿Cómo enfrentáis a eso? ¿Barajando o manejando estas dos situaciones es complicado? Bueno, desde la Asociación Pro Guardia Civil llevamos muchos años ya diciendo lo mismo y voy a insistir una vez más, sé que no va a servir de nada, porque los que tienen que poner oídos a esto no los ponen. En Melilla lo que está claro es que ahora mismo no se está cumpliendo la ley. La ley de extranjería no se cumple. Las fuerzas y cuerpos de seguridad encargadas de la custodia de fronteras, que es la Guardia Civil, debe interceptar a los inmigrantes que han saltado la valla y entregárselos a Policía Nacional para su devolución de la ley de extranjería. Pero eso no se hace. Y como eso no se hace, tampoco se produce el hecho de que el Policía Nacional llame al delegado del Gobierno y le diga que tenemos aquí unos inmigrantes que ha traído la Guardia Civil para su devolución. ¿Los devolvemos o no? Eso no se produce, por lo tanto no hay devolución. En el vídeo que habéis puesto ahora salía el ministro Marlaska, además de decir lo que bien has dicho tú, decía que no nos preocupásemos porque todas esas personas iban a ser expulsadas. Lo que no dice es que lo que en realidad va a suceder es que se va a poner en marcha el procedimiento de expulsión de la ley de extranjería, en vez del de devolución. El de devolución es inmediato y el de expulsión dura años. Y cuando esas personas sean localizadas, pues serán localizadas dentro de 4, 5, 6 años, 10,
Pues en Noruega, en Suiza, en Alemania o en Bélgica. O sea que el ministro estaba jugando ahí con las palabras. Estas personas es increíble que lleguen por su propio pie y que estamos permitiendo que lleguen por su propio pie a donde ellos quieran. Es decir, se ha convertido el rechazo en frontera, que es lo que se está aplicando, lo único que se está aplicando para luchar contra la inmigración ilegal ahora mismo en Melilla y en Ceuta, el rechazo en frontera se ha convertido en un partido de rugby. Han puesto una línea en el suelo, a un lado de la línea están los guardias civiles y al otro están los inmigrantes. Y las mafias les dicen, si pasáis a los guardias civiles, habréis sentado, porque nadie os va a interceptar y no va a pasar absolutamente nada en cuanto deis 3 pasitos. Eso es un efecto llamada que se ha ido generando, igual que te decía antes, que con el tiempo nos hemos ido acostumbrando. Yo recuerdo hace unos años, hace 10, 12 años, sí se interceptaban a los inmigrantes, sí se presentaban a Policía Nacional, aunque Policía Nacional tampoco, los compañeros lo dirán, tampoco aplicaban la devolución, sino que por sistema aplicaban la expulsión. En vista de que eso se fue haciendo norma, pues al final todo ha sido expulsiones, podemos tirar de estadística y ver cuántas devoluciones se han producido, devoluciones de la ley de extranjería, y veremos que no se producen, apenas en los últimos años no se producen. No, sí, es verdad. Es verdad que devoluciones, bueno, expulsiones no se han hecho ninguna, de todos los inmigrantes subsaharianos, no directamente en esta pandemia, anteriormente de la pandemia y antes de que estuviese la frontera cerrada, no se han hecho expulsiones, primero porque Marruecos no ha admitido a ningún. Nosotros hacemos nuestro trabajo, Guillermo. Nosotros, todos los inmigrantes que llegan al CETI y que después nosotros nos desplazamos, tenemos los servicios de extranjería, la UDE, UDELLE, que en este salto, en el que hay que reconocer que donde sufrieron más fueron los guardias civiles. Que eso, nosotros lamentamos esas imágenes y las que se están viendo, esas imágenes en las que estas batallas campales y que la Guardia Civil tenga que ser una frontera más y en la que el subsahariano arremete contra esa frontera humana, eso es, de verdad, es catastrófico, es lamentable ver eso. A nosotros no nos gusta ver esas peleas en las que han sufrido guardias civiles, sufre la familia y ha habido muchos heridos, y esta vez ha sido un salto demasiado grande, esto ha sido un punto y aparte de todo lo que está viniendo. Pero bueno, ahora. queda igual. Ellos Esto son es la como, barrera queda igual, como pero el volcán de La Palma, que ya nadie Sí. habla del volcán de La Palma. Ha habido un salto, ha habido un salto, 2 días, 3 días de noticias y se olvida. Pero sí es verdad, es lo que yo decía, nosotros hacemos las identificaciones de todos aquellos inmigrantes que llegan irregularmente a España, de todos. En un tiempo de 48 horas, todas las unidades que conllevaban la identificación y la documentación, extranjería, seguridad ciudadana para los traslados y policía científica, se han volcado en 48 horas, se han hecho todas las identificaciones, en 48 horas se han hecho todas las entrevistas porque todos los inmigrantes pidieron asilo político. El problema es que ya no se puede expulsar a nadie. Una vez que pide asilo político, y estamos hablando de inmigrantes subsaharianos, no se va a expulsar a nadie se expulsa. Todos están en espera de trámite de una admisión o no, los subsaharianos sobre todo. Entonces, es verdad que... que... ¿Si no hay admisión? Pues se tendrían que primero expulsar, hacer la devolución, pero es que la devolución ya los plazos han pasado. Es decir, la devolución, no permite la devolución son 72 horas. El otro día dijo... Entonces es un trámite absurdo, ¿no? Una pérdida de tiempo. Está la ley ahí. Si el problema es que está la ley, pero es que la ley es para España. Melilla es España. Se podía hacer una ley específica para esta ciudad, como se hizo el rechazo en frontera, que viene contemplado en la ley de extranjería y en una disposición de la ley de seguridad ciudadana. Solamente para Ceuta y Melilla, pero es que con eso se tiene que hacer también la devolución, ampliar el plazo, no a 72, pues hacerlo, pues, no sé, de 5 días, pero es que tampoco, si es que no se van... Marruecos no va a admitir a ningún ciudadano que supuestamente diga, como no reconoce esta ciudad, si es que a mí lo que me hace gracia es que a Ceuta y Melilla la siguen llamando presidio. Y la prensa marroquí, cuando se refiere a Ceuta y Melilla, sigue llamándolo presidio, entonces nunca va a reconocer esta ciudad como una ciudad española. Bueno, yo sabes que te tengo que llevar la contraria en esto. Hace 7 años nos peleábamos nosotros 3 en Cablemel respecto al acuerdo de readmisión. Ellos decían que el acuerdo de readmisión era un acuerdo obsoleto, que no se podía llevar a cabo, y sin embargo el acuerdo de readmisión está vigente, y absolutamente vigente. O sea, lo que no puede hacer la ley de extranjería, se puede hacer con el acuerdo de readmisión mañana. Mañana. Sí, pero yo creo, Guillermo, que aquí hay una equivocación, y digo la equivocación, y lo he visto muchas veces. Hay 2 figuras fundamentales, que después una tercera la sacó un ministro que ya no está. Esa se la inventó él, la sacó de la chistera. Es el rechazo y la devolución. El rechazo, cuando un funcionario está en frontera
y le llega un señor y le presenta un pasaporte que no le da trámite, fuera, lo rechaza. Eso es el rechazo. Pero existe otro rechazo, que es cuando él dice, no me dejas entrar con mi pasaporte, pues yo voy a escalar por la valla, y ahí también se puede producir ese rechazo, que es vuestro papel cuando devolvéis, cuando rechazáis a la gente. Y la devolución lleva implícito, el extranjero ya está en nuestro país, ya está. Ahora hay que darle todas las garantías legales de la ley y entonces devolverlo. Pero ¿sabes dónde está la clave? La clave está, sí, vamos a estar de acuerdo en eso, la clave está en que la devolución es una ley española, para españoles, que solo tienen que cumplir los españoles, los marroquíes no, perfecto. Ya. Por eso, Policía Nacional, hace años, y esto me lo dijo el comisario en su despacho, no hace devoluciones, porque llamó al responsable de extranjería para que nos lo explicase allí, a delegados de la Asociación Pro Guardia Civil, que fuimos a preguntarle hace años, y nos dijo que no se aplicaba la devolución porque Marruecos no la iba a aceptar. Sí, Pues tiene usted razón. Pues oiga, vamos, pero eso lo decía con su bola mágica. Pero qué culpa Se han tiene hecho- ahí se han hecho Policía devoluciones, Nacional? ¿eh? Policía Es que Nacional, devoluciones ¿qué se han culpa hecho. tiene? Guillermo, en ¿Qué el año culpa tiene 2018 hubo un salto a la frontera también masivo de unos 140 y pico, 200 policías, 200 saharianos por la zona de Rostrogordo, en las que había una relación que todavía con Marruecos pues no estaba la cosa y que parecía que se iban a admitir, y la Policía Nacional en 24 horas identificó, reseñó y hizo los plazos de devolución para que un barquito que saldría del puerto de Melilla llegara al puerto, porque no te la admitía por los pasos fronterizos, al puerto de Benechar, y se iban a expulsar a todos. En el último momento, A devolver. alguien, devolución A devolver. legal, la devolución legal. Se iban a devolver, no a Marruecos. expulsar, a devolver. Claro, Por el concepto de devolución, sí. Sí, sí, claro, aplicando la ley de Sí, que has extranjería. dicho expulsión, se iban a No, expulsar. perdón, la devolución. Pero bueno, es una expulsión, pero es una devolución a un país, No, a un es país, una- es una al país de devolución. donde entró. Es una devolución. Vale, pero legal, no es devolución caliente, es una devolución con todos los trámites Devolución legales. caliente no existe. Bien, La lo que, devolución. lo que Sí, aquí se ha hay hecho una cosa muy devoluciones, de hecho, clara. hemos visto hace Aquí un hay par de una años, cosa muy clara. bueno, 3 o Desde 4 el años. Sáhara hasta Nador hay más de 2000 kilómetros. ¿Vosotros os acordáis Es que de no les la Cal ven. Viva y de, las, Es que no de les ven. los lanzallamas en Ceuta y el siguiente salto que hubo en Melilla? Sí. ¿Qué hizo el ministro Marlaska? ¿Qué aplicó el ministro? ¿Aplicó la ley de extranjería? ¿Aplicó el rechazo frontera? ¿O aplicó el acuerdo de readmisión, los metió en autobuses y los mandó a Marruecos y en un día, en Pero 3 días cuando estaban allí? Nosotros decimos... ¿Por qué no se sigue aplicando Y eso? aseveramos, pero claro, esto es un tema de política. Cuando nosotros decimos y aseveramos que Marruecos no ha colaborado, no colabora y veremos a ver si colabora, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Es por una cosa muy clara. Desde el Sáhara, que es donde viene Claro. esta gente, vienen por carreteras, Pero no lo que vienen no, escondidos, lo que no se podemos, les ve perfectamente. lo que no podemos de ¿me ninguna entiendes? manera es resignarnos a que Marruecos tenga el grifo. Sí, pero La Unión son Europea... los estamentos políticos, no no, somos no, nosotros. no. Bueno, pues si nos resignamos, ¿qué hacemos aquí? Pero son los estamentos políticos los que tienen que de Si la alguna Unión manera Europea poner se la ha base. ofrecido hacer un efecto palanca contra aquellos países que no colaboren con los acuerdos de readmisión que tienen firmados, como es el caso de Marruecos, nuestro amigo, nuestro primo del zumosol, no es Marruecos, es la Unión Europea. Y tenemos que recurrir a la Unión Europea para que fuerce a Marruecos a cumplir el acuerdo de readmisión. Sí, pero mira una cosa curiosa. El acuerdo Schengen, corríjaseme si no digo lo cierto, lo firma Felipe González, ¿correcto? Bien, pero no mete debajo del paraguas de Schengen ni a Ceuta y a Melilla. Tendrá que explicarlo, decirlo si quiere, en su momento o cuando él quiera. El acuerdo de ¿Por qué readmisión razón? Escúchame. está firmado Si en el ahora 92 estuviese- y está hecho exclusivamente para Ceuta y para Melilla. El Pero acuerdo si de ahora, readmisión... si ahora estuviese, dijéramos, esto bajo el paraguas Ceuta en Melilla, bajo el paraguas de la OTAN, por ejemplo, o de Schengen, el acuerdo de Schengen, no tendríamos todos los problemas que tenemos. Por eso, sí, no los tendríamos. Podemos buscar la explicación en los países de origen, en las ONGs, en los No, pobres... nos vamos quedando sin tiempo. Tú yo creo que no has intervenido es sobre lo que iba a decir. Yo creo que nos estamos metiendo en un sitio donde prácticamente no vamos a encontrar consenso, pero a lo que vengo yo es a decir que los compañeros que están prestando servicio en la valla pues necesitan de medios técnicos, medios mecánicos, vehículos nuevos, necesitan cámaras térmicas.
Lo que no puede estar un guardia civil es con una cámara térmica portátil las 8 horas de servicio, ni 4, ni 3, ni 1, ni 5 minutos se puede estar con una cámara que pesa. Pero si no todos sé los si inmigrantes van a entrar a Europa al final, ¿para qué necesitan Pero bueno, un medio? lo importante es localizarlo, ¿Para qué que lo sepamos necesitan? nosotros. Que ahora mismo es un partido de rugby, que si entran han entrado, no nos sirven de nada las cámaras térmicas, las defensas, los escudos, la gente, si es que podríamos abrir las fronteras, que entren. Hombre, sirven los acuerdos de readmisión, no, sirven los acuerdos en los que ahora, a partir de mañana, cuando vaya el ministro de Asuntos Exteriores, bastará que todos los inmigrantes que entren a Melilla puedan ser expulsados si han entrado de forma irregular, cumpliendo la ley de extranjería española, en acuerdo de la ley de extranjería europea, porque al final todos son en lo mismo. Y el acuerdo de remisión, bueno, del 92, vale muy bien, pero que se puedan ser expulsados. Ilegalmente, si entra una persona, puede ser expulsada. Pero es que cuando dices expulsados, es de la expulsión de la ley de extranjería. La expulsión tarda años en producirse. Vamos a hablar de devolución. La expulsión, es que la palabra devolución no es lo mismo. No es lo mismo, pero bueno, a la gente tampoco que esté escuchando todas estas cosas, no somos doctorados en eso, pero tú echas a alguien que ha entrado irregularmente, ya está. Echarlo de un país a alguien que entre irregularmente. Ponerlo en frontera. Sí, la frontera por donde ha entrado, supuestamente el país. Pero depende de si lo hacemos por el artículo de la devolución, que es un plazo, con unas medidas, o el de la expulsión, que es otro plazo, con otras medidas. Mucha mayor importancia. Correcto, y como creéis que no tiene importancia, por eso no estaremos nunca de acuerdo, porque si se aplicase el acuerdo de readmisión con las ventajas, con la asistencia letrada, asistencia de abogado y asistencia médica, si eso se acopla al acuerdo de readmisión, estaríamos encajados. ¿Y al final qué país es el que tiene que admitir a esas personas? Marruecos. ¿Y si no lo admite, qué pasa? Pues tiramos de la Unión Europea, es lo que estoy diciendo, claro. La Guardia Civil llevaba muchísimo tiempo, yo no sé si ya tenéis un protocolo de actuación claro en la valla o estáis... Bueno, los únicos que no tenían un protocolo de actuación claro es la asociación AUGC, que nos puede decir en qué podemos mejorar, seguramente. Bueno, lo del protocolo de actuación ya se hizo hace unos cuantos años, hace pocos años se desarrolló un protocolo de actuaciones. De hecho, un compañero fue sancionado por no querer, le dieron un documento donde tenía que firmar como que se había quedado enterado. Pero claro, ¿de qué me tengo que enterar yo cuando no he leído ese protocolo? De hecho, a ese compañero le han sancionado, le han abierto 3 expedientes, creo recordar, 2 o 3 expedientes. A partir de allí se hizo más o menos un poco ya, se dio a conocer más o menos ese protocolo de actuación, a partir de allí. Y porque AUGC desde siempre ha demandado ese protocolo. Siempre. AUGC ha pedido al fiscal general de Estado que investigue las devoluciones en caliente. AUGC pedía la cabeza del coronel Martín Villaseñor por, no lo llamas protocolo de actuación, se llama orden de servicio. La orden de servicio. Y de la orden de servicio que dimanaba... Pero es un protocolo de actuación, es como tienes que trabajar en la valla. Tú lo llamaste protocolo de actuación, igual que las ONGs han llamado devolución en caliente y nos han metido eso como algo ilegal. Cuando no existía la orden de servicio, nosotros reclamábamos precisamente un protocolo de actuación. Las ONGs la han hecho suya y nos atacan frontalmente. Y por eso cuando utilizamos la expresión devolución en caliente, yo intento que no se use, que se use la palabra devolución. Y sí, es verdad que la gente se aburre de estos términos, pero es que tenemos que ser... El último ministro, el Fernández Díaz del Partido Popular, fue el que acuñó esa terminología. Nos estamos quedando sin tiempo, lo siento mucho, pero parece que el debate ahora estaba más en auge. Pues muchas gracias a los 4, os espero en otro momento que se hable cuando abra la frontera. Esperemos. Nada, si la cosa va bien, que es lo importante. Haremos un balance, al mes de abrir la frontera hacemos un balance de a ver cómo va desarrollándose todo. Ojalá que no surja el caos. Ojalá. Pues lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por estar allí. Nosotros volveremos después de Semana Santa, hasta dentro de 2 semanas. La semana que viene habrá programación especial por Semana Santa y el siguiente jueves es Jueves Santo, es festivo. Entonces, pues, después de Semana Santa les esperamos aquí en El Enfoque, como siempre, los jueves. Buenas noches y que descansen.